Muy buenos días, bienvenida, bienvenido, bienvenide a la Escuela de Placer, día 4. Increíble, pero verdad, ya estamos acá y hoy se viene algo, bueno, cada vez lo vamos agregando más a lo tangible, a lo explícito, ¿no? Empezamos con los lenguajes del amor, con el matrimonio interior del femenino y el masculino. Ayer hablamos de la ciencia de la excitación y el deseo. Bueno, vamos a ir cerrando la semana como en la segunda parte, hoy hablando de la magia de nuestros genitales, porque es así, son mágicos. Y aprender a conocerlos y aprender cómo funcionan y qué pasa cuando no funcionan como queremos y ese tipo de cosas, para mañana hablar de las huellas del erotismo. Tremenda semana. Pasa a compartir la pantalla. Espero que tengas impresa tu hoja de ruta que te puede ayudar muchísimo para integrar todo lo que estamos viendo. No, esto no es. A ver. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. La magia de nuestros genitales. Lubricación, erección, eyaculación y tanto, tanto, tanto más. Entonces, volvemos a la primera frase, creo que la mencioné el domingo: solo puedo amar lo que conozco. ¿Y cómo voy a amar aquello que desconozco, por ende? Bueno, ahí hay un tema gigantesco porque queremos aprender a amar a nuestros genitales y quizás los conocemos bien poco. Hay una diferencia entre los cuerpos, evidentemente. En el caso del hombre, tiene que mirar abajo y tiene a su pene ahí disponible a la vista, ¿no? Se puede tocar, se puede ver, evidentemente con ayuda de un espejo ayuda mucho más, pero está ahí. La hipótesis que tengo y que estuve conversando con varios hombres es si eso significa necesariamente que conozcan a su pene. Y en cierta capa de información puede ser que sí, hay una relación que empieza bastante temprano, muchos niños ya se conocen, se descubren, encuentran el placer, pero suele estar muy vinculado justamente al contexto erótico, a la erección, a los momentos de intimidad con él mismo, con otra persona, y no tanto con el pene en todos sus estadios, ¿no? Por ejemplo, mirarlo cuando no está erecto, mirarlo después de una eyaculación, mirarlo en cualquier momento del día, usar un espejo, realmente verlo de todas las partes, verlo de cerca, verlo de lejos. Bueno, desde lo más sencillo, que es conocerlo en todos sus estadios, es algo que no necesariamente por estar disponible es algo que las personas con pene hacen. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado, y suele ser también un gran tabú, ¿no? También puede llegar a traer dolor por recuerdos, o presión, o culpa, o eso, la sensación que debería ser diferente porque no es como los vemos en la tele, y como los vemos en la tele suele ser como los vemos en la pornografía, que también en la pornografía convencional solo se ven penes erectos de grandes tamaños, que no suelen ser el normal del promedio, digamos. Entonces, claro, hay mucha presión ahí y muchas veces se esquiva esto de mirar y conocer y reconocer en todos los estadios. Por eso una recomendación como que viene del costadito, es ver otro tipo de pornografía. Primero porque la pornografía convencional aporta al daño que estamos intentando reparar en la sociedad, explota a las personas, hay mucho dolor, hay tráfico, hay muchas injusticias detrás de eso, más allá de estereotipar, mostrar violencia, desinformar, no solamente informar, sino generar mucha desinformación. Eh, Hay pornografía que no es así. Hay pornografía donde los actores y las actrices son pagas de una manera justa, solamente hacen lo que realmente quieren. En el momento de filmar solamente está él o la camarógrafa y la directora de esa película, y el resto de las personas se van. Se ven penes flácidos, tetas caídas, piernas con celulitis, cuerpos de todo tipo, historias de amor apasionantes, historias súper excitantes y eróticas. Entonces, como lo digo acá porque no sé cuándo si no mencionarlo. Entonces, eso, como aprender a ver el pene y para amarlo, conocerlo en todos sus estadios y atravesar todas esas incomodidades o dolores o recuerdos o registros,
desaprender para aprender. En el caso de la mujer, nuestros genitales son interiores. Entonces, si miramos abajo, podemos ver el monte de Venus, podemos ver nuestros labios externos, con ayuda de nuestras manos, quizás abrir un poco y ver apenitas, a veces se puede reconocer el clítoris, a veces no. Pero claro, eso es solo una pequeña parte de toda la magia de nuestros genitales. Entonces, si querés conocerte íntimamente, hacen falta algunas ayudas. Una de ellas es un espejo, y con un espejo y una buena luz podés ver todo lo que es externo. Podés ver los labios externos, los labios internos, la entrada a la vagina, tu piso pélvico, el clítoris, la entrada, la uretra, ¿no? Puedes ver la magia de tu vulva, bella como una flor, y también ver todas las diferencias, ¿no? Tanto pene como vulva, como vagina son tan, tan, tan diferentes, y te invito a que explores cómo es la tuya. Puedes hacerlo también esto con ayuda, sobre todo lo que voy a plantear ahora se puede hacer perfectamente sola, estoy hablando del cuerpo femenino, pero también es muy lindo si lo haces con una pareja, con una amiga, que pueda ayudarte y asistirte en esta exploración. Y es poder explorarte sola y conocerte también interiormente. Cuando yo aprendí esto me movió muchísimo porque me di cuenta que eso, que de adolescente la ginecóloga había conocido algo de mí que yo no conocía, que quizás, sí, como que el poder estaba ahí afuera, más allá de lo traumático que puede llegar a ser, que la primera vez que algo entre en el cuerpo sea un espéculo, que está frío, bueno, es un momento tan tan sensible que no todas las ginecólogas y ginecólogos están capacitados a cómo hacerlo, a cómo acompañar este caso, a preguntarle a ella si ya lo ha hecho antes, si ha introducido sus dedos. Quizás es algo muy lindo, pero muchas mujeres que conozco ahora le están pidiendo a las ginecólogas y los ginecólogos que le saquen una foto, que quieren ver, que también están con el espejo. Bueno, ahí hay muchas maneras de hacerlo diferente, pero la gran mayoría de nosotras tiene todavía recuerdos de que no fue así, y más allá del trauma posible de que puede haber por esa o muchas visitas en la ginecóloga y ginecólogo, sobre todo está esto de yo no conozco algo que otra persona sí, o quizás el pene del compañero ha llegado a lugares que yo no he llegado, ¿no? Por cómo es nuestra anatomía y porque nadie nos ha enseñado que hay una posibilidad, muchas de hecho, en las cuales vos te podés conocer íntimamente. Entonces, en el caso de que seas una persona con vulva y querés conocerte interiormente, necesitas un par de herramientas más, necesitas una linterna y un espéculo. Los espéculos se consiguen en las farmacias, son descartables, entonces puedes usarlo una vez, luego descartarlo. Es un precio accesible. Y si esto te interesa, evidentemente me puedes escribir antes y volver a consultar cómo es. Pero un espéculo, lamentablemente no tengo acá el mío porque no estoy en mi casa, pero es un aparato que lo introducís y lo abrís y le pones una trabita, por lo cual la vagina va a estar abierta y vos, apuntando con la linterna hacia adentro y mirando en el espejo, podés incluso llegar a ver tu cuello del útero. Y eso es para mí mágico, ¿no? Como conocer la entrada a ese templo, a ese sagrado corazón de mujer, poder ver quizás por dónde pariste a tus hijos, poder ver tu cervix. Al principio cuesta encontrarlo, al principio es extraño. Yo recuerdo la primera vez que hice esto, vivía en un lugar con muchas ventanas y era como, sentía que todo el mundo me podía ver y nadie me podía ver, pero era, claro, me causó mucho pudor y tuve ahí mucho que sanar porque estaba entrando a terreno desconocido, ¿no? Y cuanto más nos conocemos en cómo es nuestra salud, también más podemos reconocer si hay algo que está diferente, ¿no? Tengo una manchita. Bueno, mi pene siempre es así, pero ahora de repente le veo un puntito. Y eso yo solo lo veo porque estoy reacostumbrada a mirarlo, reacostumbrado a mirarlo. O mi vulva es de tal manera, e incluso conozco cómo es mi vagina, su rigurosidad, cómo son las paredes, qué color tienen, sé cómo es cuando hay flujo, cuando no hay flujo, cuando menstruo, porque hago esto varias veces, entonces reconozco que hay algo que está diferente y puedo consultar. Es súper diferente a no saber, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una mujer hace esto por primera vez dice, ay, tengo unas zonas rojas, y me preguntan, ¿eso está bien o eso está mal? Y yo no lo sé, porque no sabemos cómo es el estado de salud,
¿no? O sea, las vaginas son diferentes, tienen un color rosáceo en líneas generales, pero a veces con el flujo cambia muchas cosas. Entonces, no podemos decir, esto seguro está mal porque está raro, porque no sé, sino que tenés que ver a lo largo de varios ciclos cómo sos interiormente para poder reconocer si alguna vez hay algo diferente. Y consultar, evidentemente, esto no quita que vos siempre consultes a alguien con quien te sientas cómoda, tanto seas hombre o mujer, pero quien primero se conoce sos vos para luego ser acompañada, acompañado desde otro lugar. Si esta temática te interesa, te recomiendo que entres a la página Beautiful Cervix, que es una página donde mujeres han hecho este proceso durante muchos días seguidos, durante muchos ciclos. Entonces puedes ver el cervix de una mujer gestante, el cervix de una mujer menstruante, el cervix de una mujer con endometriosis, el cervix de una mujer que acaba de parir. Es maravilloso cómo es cuando sale la menstruación, cómo es cuando sale flujo cervical. Maravilloso como para también tener una referencia. Tenemos que naturalizar, ver vulvas, ver vaginas, ver cuellos de úteros y ver penes de todo tipo, ¿no? Porque hay mucho dolor solo en eso, en lo que creemos como tiene que ser una vulva, que tiene que ser perfectamente homogénea, sin pelo evidentemente, ¿no? Como la de una niña de 12 años o la de una Barbie que ni siquiera tiene vulva, ¿no? Como algo muy, bueno, y hay de todo tipo, todo tipo. Y lo mismo con los penes. Entonces, eso, ¿cómo es tu pene, cómo es tu vulva, cómo es tu vagina, tu cuello del útero incluso, y cómo puedes conocerlo en profundidad, conocerte en profundidad para aprender a amarnos bien? Esa es la propuesta. Acá esta imagen que he hablado ya varias veces en relación a que somos hechos de las mismas partes, solo que organizadas de manera diferente. Entonces acá vemos cómo es a las 7 semanas en la gestación en ese feto. Luego vemos a las 12 semanas y luego vemos en el tiempo del nacimiento. Entonces podemos ver que se empieza a distinguir recién a las 12 semanas. Podemos ver al principio solamente un pliegue genital, ¿no? Como está el seno urogenital, está como que algo está sucediendo, pero luego esto se reubica de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el clítoris equivale a la glándula del pene. Bueno, acá podemos ver como todos los paralelismos, que es súper interesante, y luego recién en el nacimiento, esto se termina, entre la semana 12 y el nacimiento se termina de desarrollar. Esto es importante por todo lo que hemos visto hasta ahora en relación a cómo funciona tanto las polaridades, hablando desde lo energético, que lo vimos en el día 2, hasta cómo se traduce esto en la ciencia de la excitación y la ciencia del deseo, y que hay diferentes maneras de excitarnos y de desear, dependiendo en qué cuerpo, en los porcentajes al menos. Deseamos de la misma manera, solo que más o menor porcentaje. Y hoy lo vamos a ver también en la importancia de la concordancia o la no concordancia. Y ahí también es importante mencionar algo que creo que es un buen momento para hacerlo, que es que nuestro órgano principal de la excitación y del deseo no es lo que estamos viendo ahora. No nos excitamos sobre todo con nuestro clítoris, nuestra vulva o nuestro pene, sino que la excitación y el deseo es algo que ocurre en el cerebro. Y esto también es súper importante porque nuestros cerebros funcionan diferentes dependiendo en qué cuerpo hemos nacido, y eso también da respuesta a por qué muchas cosas son como son, y vamos a ver ahora cómo funciona el tema de la respuesta genital y los estímulos que recibe o no recibe el cerebro, que por ende luego comunica a los genitales. Magia pura. Bien, entonces vamos a hablar de algunos términos que sería bueno que vos conozcas. El término respuesta genital, la excitación subjetiva, la concordancia, y vamos a hacer un breve paréntesis en los fluidos del cuerpo. Entonces, voy a empezar por atrás. Los fluidos del cuerpo. Es muy importante saber que hay diferentes fluidos y aprender a diferenciarlos también, porque si no nos confundimos. Entonces, evidentemente podemos hablar probablemente de los más conocidos, es la menstruación. La menstruación es la consecuencia de la ovulación. Entonces, la menstruación, cuando por ejemplo no menstruamos, no nos tenemos que preguntar, che, ¿por qué no estoy menstruando? Sino mucho más, ¿por qué no estoy ovulando?
Y para ovular es necesario que una mujer se sienta a salvo. Entonces, volvemos al contexto sexo positivo que vimos ayer, ¿no? Cuando estoy estresada, cuando no estoy comiendo bien, cuando no estoy durmiendo bien, cuando estoy preocupada, quizás no estoy a salvo y mi cuerpo va a hacer intentos de ovulación, pero eso no llega a ocurrir. Y recién voy a ovular más adelante y por ende menstruar más adelante. Sí te recomiendo, como parte de este autoconocimiento, que sea autoconocimiento, en este caso, un término que aprendí de Vulva Sapiens, unas mujeres mexicanas maravillosas, y que conozcas tu ciclo, que hagas los cursos, no solamente desde lo energético, que es un viaje de ida, saber cómo vamos cambiando a lo largo del ciclo en relación a la energía y los arquetipos, sino también que sepas de tu propia fertilidad. Porque esto es también para mí de lo más empoderante que podemos llegar a ser, es saber cuándo somos fértiles y cuándo no. Es conocer y reconocer nuestro cuerpo, saberlo leer, alfabetización de nuestro cuerpo se llama, y poder actuar en consecuencia. Porque es muy importante que ovulemos, es muy importante que esto forma parte es el quinto signo vital de la salud, la ovulación y la menstruación. Entonces, no ovular no da lo mismo y podés, si conoces tu ciclo, estar completamente segura y prevenir los embarazos y practicar como vos querés practicar y ser libre de explorar y vivir tu sexualidad, pero para eso hace falta estudio. Entonces, fluido del cuerpo es la menstruación, otro fluido del cuerpo femenino es el fluido cervical. El fluido cervical va cambiando a lo largo del ciclo y muchas veces se confunde el fluido cervical con la lubricación, ¿no? Como si justo tenés fluido cervical porque estás acercándote a la ovulación, se cree o se puede llegar a confundir que estás lubricada por excitación y esto no es así. Al principio del ciclo, después de la menstruación, suele haber una fase seca, donde hay menos fluido, y luego empieza a haber un fluido más mucoso, como pegajoso, luego se hace más líquido, tiene mucha más humedad, hasta que se convierte en algo acuoso o elástico que marca la ovulación. Luego eso se vuelve a secar hasta que está la menstruación. Es el fluido cervical el que hace que los espermas sobrevivan. Si los espermas están sobre una panza, sobre una cola, sobre una espalda, se mueren al toque. Si los espermas están en una vagina que no tiene fluido cervical fértil, por ejemplo, que está en esta etapa seca, y eso no te voy a decir qué días, porque depende de cada mujer y tiene que conocerse súper remil bien, los espermas también se mueren. Es un sabor ácido, de hecho si besás una vulva puedes sentir también ahí una respuesta a cuándo es fértil y cuándo no es fértil. Cuando hay un sabor más ácido, suele ser que no es fértil, y cuando es un sabor más dulce, es que sí. O también puedes con tus dedos probar tus fluidos y que sea un indicio más de todo lo que tenés que aprender, porque son muchísimas cosas para saber de tu fertilidad. Entonces, el fluido cervical hace que los espermas sobrevivan y por eso podés quedarte gestando, aunque no estés ovulando, porque quizás ya tenés fluido fértil que le da y los aguanta a los muchachos, y bancan hasta que ovulas y entonces puedes hacer una gestación. Eso se llama ventana fértil, todas cosas que te recomiendo que estudies. Aparte de la menstruación y del fluido cervical, tenemos más fluidos en el caso de la mujer, como por ejemplo la eyaculación femenina y la lubricación, que también son dos términos bien diferentes y es importante distinguirlos. La lubricación sale de unas glandes y puede ocurrir cuando estás excitada. Puede ocurrir y no tiene que ocurrir, y de eso vamos a hablar, pero la lubricación suele ser un ejemplo de o excitación o de que hay algo sexualmente relevante pasando en el ambiente, pero no necesariamente tenés que estar excitada para que estés lubricada. Es como tu vagina avisándote, hay algo sexualmente ocurriendo, pero de ahí a que te guste o no te guste, es otra cosa. Y la eyaculación femenina se le puede también decir Amrit, agua sagrada, o muy de moda el término squirting, y se está visibilizando cada vez más, pero también desde un lugar medio difícil en relación a la pornografía y medio, sí, bueno,
ciertamente complejo. Recomiendo inmensamente en este caso a Andrea Aguiar, Más allá del orgasmo se llama en Instagram. Ella da unos cursos exquisitos, maravillosos, unos videos de mujeres eyaculando que a mí me han emocionado. eh, mis fluidos eran las lágrimas cayendo al ver esos videos tan, tan, tan hermosos. Y la eyaculación femenina está vinculada a una gran excitación, pero que se siente diferente. Se siente como si automáticamente, o sea, como que estás teniendo sexo, está lindo, o estás, sí, sexo en un sentido amplio, ¿no? Y hay algo de que de repente da una sensación como de querer hacer pis, pero no es pis. Sobre todo para estar más tranquila podés ir al baño antes, entonces te quedas súper tranquila porque pis no es. Em, y sale por la uretra, pero no por eso, otra vez. O sea, si fuiste al baño antes, puedes garantizar que no vas a hacerte pis, sino que sale un líquido cristalino, casi como agua, y sale en chorros. Entonces puede empezar a salir como una pequeña fuente, unas gotitas, pero también puede salir un chorro, y puedes llegar a tener un vaso de agua de Amrit al lado de la cama. O sea, es una gran cantidad, se moja el colchón, no alcanza con toallas, y bueno, nada, magia. ¿Y cómo se estimula la eyaculación femenina? Es en la entrada vaginal, en la zona G. Me gusta decir zona G y no punto G, porque si no estamos como buscando un punto y hay como también hay mucho para mí que nos enfocamos en algo, y en realidad es una zona esponjosa en la entrada de la vagina, bien en la entradita. La zona G es un poco más amplia, puede estar a veces un poco más hacia adentro, pero el punto para, sobre todo, buscar la eyaculación, que mi recomendación es que no la busques, sino que te abras a, porque buscarla ya puede ser bastante desafiante, lo digo por haberlo sentido así, como buscar era más difícil a abrirme y dejar que suceda, y todo depende del contexto, como has aprendido. Em, entonces, hacer movimientos como si dirías, ven acá, muy despacito, con mucha paciencia, y tiene que haber como mucho espacio, mucha relajación, porque es justamente soltar, ¿no? Es realmente liberarse, entregarse, rendirse para que esto suceda. Te recomiendo que investigues más si esto es algo que te gusta, te recomiendo que te quedes tranquila si esto es algo que siempre te pasa y nadie habló de esto y te sentías mal porque mojabas la cama. Todas las maneras, recordemos que estamos bien, que estamos sanas y que forma parte de. En el caso de hombre, bueno, la eyaculación es bastante conocida, tenemos también la humectación antes de la eyaculación, que también es importante tener esto en cuenta, que puede llegar a también contener semen, entonces hay que estar atentas y atentos a eso. Y también en el caso del hombre, la posibilidad de la eyaculación. Entonces, si en el caso de la mujer tenemos la posibilidad de orgasmos con eyaculación, eyaculación sin orgasmos, orgasmos sin eyaculación, muchos tipos diferentes de orgasmos, en el caso del hombre también tenemos diferentes tipos de orgasmos, y orgasmo y eyaculación no es lo mismo. Entonces hemos aprendido que la eyaculación es igual a orgasmo, pero la eyaculación es una forma de orgasmo que se puede aprender con un entrenamiento específico, a tener un orgasmo y quizás varios seguidos. Al no haber eyaculación, no haber periodo de descanso por haber eyaculado, pueden haber múltiples orgasmos uno detrás del otro sin ese periodo. Entonces eso se llama eyaculación, se refiere al hombre multiorgásmico, que podés también estudiarte y aprender, así como nosotras aprendemos de nuestro ciclo, por ejemplo, o aprendemos sobre eyaculación femenina. Vos podés aprender cómo entrenar de manera paciente, de manera erótica, de mucho trabajo del cerebro también, de mucho trabajo de sanación, a separar, si vos quisieras, la eyaculación del orgasmo y aprender a tener otros tipos de orgasmos. Creo que he mencionado todos los fluidos. Vamos entonces a las otras terminologías. La respuesta genital. La respuesta genital es cómo los órganos genitales responden a nuestra excitación o no. Entonces, esto puede ser concordante o no concordante. Por ejemplo, hace muchos días que no como, tengo hambre. Hay concordancia en lo que me está pasando, porque dejé de comer, tengo hambre.
tengo muchísimo sueño, tengo insomnio, quisiera dormir, pero no me estoy pudiendo dormir. No hay concordancia con la necesidad o con lo que estoy sintiendo. Con la respuesta genital ocurre lo mismo. Respuesta genital masculina o para cuerpos con pene es la erección, ¿no? Los genitales responden a un estímulo o a varios y el pene se erecta. La respuesta genital en el caso de cuerpos con vulva es la lubricación. No es el fluido cervical, no es ninguna otra cosa, no es la eyaculación femenina, es la lubricación de la vagina como respuesta genital a la excitación o a algo sexualmente relevante que esté pasando. La excitación subjetiva es que vos sabés si estás excitada, excitado o no. Y eso no te lo puede decir nadie, ni siquiera te lo puede decir tus genitales, eso te lo puedes decir vos. Entonces la excitación no es objetiva, no es si a mí me excita, a vos te excita, si a una persona le excita a todo el mundo. La excitación es, hemos aprendido ayer, vamos a hablar de eso más mañana, como que es súper amplio y creo que existen tantas maneras de excitarnos como existen personas en el mundo. Entonces, eso es muy subjetivo. Cuando la respuesta genital, es decir, mi vagina está lubricada o mi pene está erecto, concuerda con la excitación subjetiva, es decir, sí, la verdad es que sí, estoy excitada, a eso se le llama concordancia. Cuando esto no concuerda, por ejemplo, tengo el pene erecto, pero la verdad es que no estoy excitado, no hay nada que me excite, simplemente me levanté a la mañana y tengo el pene erecto en este momento, por ejemplo, eh, o estoy lubricada, pero en realidad no estoy excitada, o estoy remil excitada, pero no estoy lubricada, o no tengo el pene erecto, eso se le llama no concordancia. Entonces tenemos concordancia y no concordancia. Y esto es muy importante saberlo porque hay una diferencia en los números, en la concordancia entre cuerpos con pene y cuerpos con vulva. Acá lo podemos ver, la concordancia en la excitación masculina es de un 50%. Un 50% de las veces que un pene está erecto, hay excitación subjetiva. Hay algo que excita a ese hombre o esa persona con pene. Algunos casos, por ejemplo, que esto quizás no es así, puede ser el ejemplo de la mañana, que hay un pene erecto, pero no necesariamente es porque amaneciste al lado de alguien muy sensual y estás remil excitado, sino que ocurrió por la noche, digamos, y te despertás así. La respuesta genital y la excitación subjetiva en los casos del cuerpo con vulva, y esto es un dato muy interesante, es mucho menor, es un 10%. Pero lo que me parece remil interesante, no se sabe por qué todavía, o sea, se están haciendo estudios ahora de que esto es así en casos heterosexuales. Bueno, yo tengo mis hipótesis de por qué puede llegar a ser así, pero no voy a decir inventos en mi cabeza que no están científicamente avalados. Pero en relaciones heterosexuales, la respuesta genital en relación a la excitación subjetiva es concordante solo un 10%. Esto significa, che, estoy remil excitada, y mi vagina está lubricada y muestra, es reflejo, es la respuesta genital a esa excitación. En relaciones heterosexuales solo ocurre el 10% de las veces. Bueno, ni hablar de, por ejemplo, yo me sentía rota, ¿no? Cuando me pasaba esto era como, pero ¿cómo no estoy lista? Pero si yo ya siento que estoy lista, si tuvimos una previa de muchas horas, pero ¿por qué no estoy lista? Como, ¿qué está pasando? O como si recurrir a la saliva o al lubricante fuera algo malo, ¿no? Como algo que está mal en mí. Y no, quizás simplemente era de esos 10% de veces donde eso sí ocurría, o 90% donde no ocurría, ¿no? O sea, donde no hay concordancia. 90% de las veces en las relaciones heterosexuales no hay concordancia, y no está nada mal. Como tampoco está mal tener un pene flácido, solo que no sabemos cómo tratarlo, ni como mujeres hemos aprendido a cómo acompañar un pene flácido y cómo hacer el amor no falocéntricamente, ni cómo sostener, abrazar y hacer bien al hombre que quizás está sintiendo mucha presión porque ese pene no está erecto, ni como hombres han aprendido a buscar demasiadas alternativas, ¿no? Como puede haber mucho tabú. En el vivo Pablo Mas hablaba de que pasan años entre que un hombre le ocurre
que tiene disfunción eréctil o eyaculación precoz y realmente va a tratarlo. Años. Si no me equivoco, tengo que volver a verlo, pero como 8 años. O sea, muchísimos años. Es decir, que hay personas que esperan 2 años y hay personas que esperan, no sé, 16 años para ir a ver, che, mi pene no se erecta o eyaculo precozmente o algo así. Por toda la presión y el tabú que hay ahí. Imagínense cuánto sufrimiento. Y Cam Fraser, en la entrevista que sale esta noche en YouTube, también habla de eso, de cómo acompañar un pene flácido, cómo hacer, ¿no? Si eso ocurre, nos da consejos a las mujeres cómo acompañar, súper recomendable. Entonces, entender que esto forma parte de, y la no concordancia no es algo malo, sino que simplemente ver cómo. Primero, cómprate todos los lubricantes, o sea, que estén en tu casa, no importa gay, lesbiana, qué te gusta, que no importa, tengamos lubricantes en casa porque además es exquisito. Y segundo, para eso, acompañar esto. ¿Cómo funcionan nuestros cerebros y por qué hay una diferencia entre el hombre y la mujer o entre el pene portante y la vulva portante? Esto está vinculado a que nuestros cerebros funcionan de manera diferente. Entonces, Emily Nagoski habla de un ejemplo, un paralelismo que a mí me ha ayudado mucho a entender, que es, estamos caminando por una calle llena de restaurantes, ¿no? Entonces, si caminas por una calle de restaurantes, va a haber respuesta en tu cuerpo, ¿no? Vas a fruncir la nariz si algo huele raro, no te gusta, se te va a hacer generar saliva en la boca, con los olores, no importa si te gusta o no, ¿no? Tu cuerpo va a empezar a reaccionar, quizás tu panza hace un ruido, sobre todo la saliva es un muy buen ejemplo, si estás caminando por una calle por restaurantes. ¿Y qué es lo que te está diciendo el cerebro? Te está mandando la información de, che, acá hay comida, y tu cuerpo reacciona a eso, ¿sí? Eso no significa que esos tipos de comidas te gusten. La respuesta genital sería la saliva en la boca, la excitación subjetiva sería, che, qué ganas de entrar a este restaurante hindú, eso sería excitación subjetiva, pero todos los demás restaurantes quizás no te gustaron. Entonces, o no te llaman la atención. Entonces los restaurantes serían como todo lo sexual que está ocurriendo, ¿no? La sexualidad y todos los estímulos sexuales a lo largo del día. Personas que te gustan caminando en la calle, el beso de la novela, el mensaje que te llega por WhatsApp, un recuerdo que tuviste de la noche que pasaste, la novela erótica que estás leyendo, unos perros en la calle o unos gatos montándose mutuamente, ¿no? Como todo lo que ves que son estímulos que te recuerdan al sexo. No sé, el obelisco en Buenos Aires, dices, ay, mira, parece un pene, no sé, cosas que te dicen esto es sexualmente relevante, pero no significa que de todos esos ejemplos quizás uno o dos te excitan, pero todos los demás no. Ahora, ¿cómo funcionan los cerebros de un hombre o de una persona con pene y de una mujer o una persona con vulva? En el caso de la mujer, es como si vos vieras todos los restaurantes, ¿no? Entonces vos caminás y ves comida india, ves tailandés, vegano, carnívoro, asado, choripán, pizza, ¿no? Como reconoces todos los estímulos, y si sos vegetariana, igualmente vas a ver el choripán, como vas a reconocer todo lo vinculado a lo sexual y a lo erótico, todos los tipos de restaurantes, incluso un veterinario que vende comida para perros y gatos, tu cerebro lo va a registrar. Y por eso tiene sentido que la respuesta genital no sea tan elevada, porque de todo eso, quizás si sos vegetariana, realmente solo te gustó el restaurante hindú, y ahí es cuando ocurre lubricación. Como una posibilidad, no tiene que ser así, ¿no? Pero para explicar cómo nuestros cerebros funcionan de manera diferente. Pero perfectamente podés entrar al restaurante hindú y que igualmente no te lubriques y te está encantando igual. Simplemente lo que quiero decir en este momento es cómo funciona esto de todo lo que percibimos y por lo cual podemos lubricarnos o no. Como la saliva en la boca, puedo lubricarme al oler un choripán, aunque no me guste la carne, aunque no coma carne, voy a responder. Y ahora vamos a hablar de por qué esto es tan importante. En el caso del cerebro del hombre funciona diferente. Es como que hay un filtro previo que no va a registrar todos los restaurantes y la veterinaria
y todas las alternativas que tienen algo que ver con la comida o que tienen algo que ver con lo sexual. Sino, por ejemplo, si a vos te gusta la comida nacional, vas a registrar solo la pizzería argentina, el negocio de las empanadas, las minutas, la milanga con papas fritas. Ese tipo de restaurantes son los que te van a llamar la atención a tu cerebro, pero no va a ser todas las demás restaurantes y cosas. Por eso hay una concordancia un poco más elevada. Esa es la explicación de cómo funcionan nuestros cerebros y los estímulos que envían y las respuestas que hay a esto. ¿Por qué esto es tan, tan, tan fundamental? Y ahí vamos a hablar es cuestión de lubricación, y Emily Nagoski también habla de 3 errores de la lubricación. El primero es que lubricación es igual a excitación. Y eso no es así. No por estar vos lubricada es que estás excitada. Porque, por ejemplo, tus órganos sexuales pueden estar lubricados porque ves, por ejemplo, a animales en National Geographic, no sé, ves a monos montándose, y no es que decís, che, qué rara que soy, que veo monos en la tele y me excito, o sea, claramente soy rara, ¿no? Porque si vos escuchás, no va a haber probablemente excitación subjetiva, ¿no? Va a decir, a ver, ¿me excitan los monos cogiendo en la tele? No, no me mueve un pelo, pero quizás tus genitales están lubricados. Entonces, primer error de lubricación que tenemos que erradicar es lubricación igual a excitación. El segundo error de lubricación que tenemos que erradicar es lubricación igual a deseo. No, igual a disfrute, ¿no? Como estoy lubricada, por ende estoy disfrutando. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces, o sea, justifica bueno, eso es muy terrible, pero voy a usar el ejemplo de 50 Shades of Grey, el libro 50 sombras de Grey, que es uno de los libros en las novelas de una relación dominante sumisa más conocida del mundo, que tiene muchas cosas que están bastante mal, pero creo que lo peor de este libro es esta escena. Él le pega a ella porque quiere mostrarle y ella acepta cómo es ser azotada, que puede ser algo magnífico, solo que vamos a ver si en esta historia es magnífico o no es magnífico. Y él le pega y ella la pasa muy mal, o sea, como no le gusta, de hecho de ahí después sale y cortan y se va, y se termina la relación hasta el siguiente libro. Y ella la está pasando mal, y dice, ¿por qué me hiciste esto? Como, no me gustó, no sé qué. Y él introduce sus dedos en ella y dice, no es verdad que no te gusta, mira cómo te gusta, ¿no? Porque ella estaba lubricada. Bueno, ahí hay que decirle, Christian Grey, lee el libro, hace los estudios, los genitales de Anastasia solamente están diciendo hay algo sexualmente relevante pasando, no están diciendo que ella lo está disfrutando. Como fuertísimo, 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 fuertísimo. Y por último, pensar que la concordancia está bien, es el tercer error de lubricación o también de la erección, ¿no? Como, bueno, si hay concordancia, estoy excitada, igual a estoy lubricada, estoy bien, estoy muy bien, ¿no? Genial, soy una buena mujer en la cama, soy un buen hombre en la cama, porque si hay concordancia está bien. Y no, o sea, en esto hemos aprendido que la no concordancia ocurre en 50% de los hombres, que no es, o sea, que es diferente a la disfunción eréctil, ¿sí? O sea, esto es un tema y hay que hacer el trabajo. Pero puede ocurrir que sea, en ciertos casos, la no concordancia. Y en el caso de la mujer, un 90% de las mujeres en relaciones heterosexuales son no concordantes. En relaciones homosexuales, mujer con mujer, hay mucha más lubricación, todavía no se sabe por qué, saquen sus hipótesis, yo tengo las mías. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Hay un proyecto que me gusta mucho que se llama Project Unbreakable, hace muchos años que lo conozco, no sé si seguirá estando la verdad, era cuando yo era estudiante, así que hace como más de 10 años, em, que eran mujeres, también algunos varones, niñas y niños, que a través del arte sanaban su dolor y su trauma de haber sufrido abusos y violaciones. Y estos son algunos carteles, porque eran carteles
con los cuales se hacían manifestaciones, entre otras cosas, que saqué de Project Unbreakable, que dice, pero si vos lo querías, un cartel, ¿no? Porque son frases de los abusadores que ponen en los carteles, ¿no? Como todas esas frases psicológicas que justifican, que nada justifica, ¿no? Pero que se pueden llegar a escuchar en un abuso, en una violación, sea de una vez o sucesos durante varios años. Y una es, pero si vos lo querías, y otra es, deja de mentir, sé que esto es lo que querés, ¿no? Y es lo mismo que Christian Grey y Anastasia, ¿no? Como decir, los genitales, como si mostraran que vos en realidad querés cuando no querés. Entonces, hay mujeres que lubrican en una violación, y no porque las excita, sino porque los genitales están reaccionando a que está pasando algo sexual. Y entonces eso incluso llega a que a veces en los estudios se diga, pero no sé, no hay ninguna herida, ¿no? ¿Realmente fue con tanta fuerza? ¿Realmente no querías? Porque no podemos reconocer ninguna herida en tus genitales. ¿Sí? Porque no fue que sucedió en seco, porque la mujer estaba lubricada, pero eso sabemos, hemos aprendido, que no tiene que ver con que esté excitada, ni mucho menos con lo que está disfrutando, ni tampoco es correcto cuando hay lubricación, y cuando no la hay, no es correcto. Esos son los 3 errores que acabamos de ver. Entonces es muy importante que aprendamos de esto, que hablemos de esto. Bueno, tanto que sanar en relación a estas temáticas, ¿no? O sea, en este caso solo puse los dibujos de los penes. Este dibujo lo hice Victoria Bruno, una genia artista para Hacia la Tierra. Y te invito a que escribas en tu hoja de ruta, si no me equivoco, es una de las preguntas que he puesto ahí. ¿Qué tenés que sanar con tus propios genitales, con tu propia historia, con tu vulva, vagina, útero? ¿Y qué tenés que sanar con tu propio pene? Y también, ¿qué tenés que sanar con el pene opuesto? Por ejemplo, a mí ver este dibujo me sana, porque he visto tantos penes en las paredes que duele, ¿no? Como que duele, que lo pone como si fuera algo sucio, como si fuera algo perverso, además de ser uno de los muchos reflejos de las heridas, tanto femeninas como masculinas, todos esos penes en las paredes. Ver estos penes me ha ayudado a decir, bueno, los penes son igual de hermosos que las vulvas, son sagrados, son perfectos, son dignos de honra, de reverencia, son tan distintos como son distintas las vulvas, y cómo puedo actuar en consecuencia a eso. Para llegar a ese lugar tuve que sanar, y sigo sanando, ¿no? Como mi vínculo con los penes. Y, y me pasó, por ejemplo, cuando en una formación vi muchos dibujos de vulvas, y yo estaba fascinada viendo las vulvas, fascinada, estaba frente a la tele, se me caían las lágrimas, me emocionaba, decía, wow, qué hermosas que somos, y de repente vi una vulva muy rara, y digo, qué vulva tan rara, y no era una vulva, era un pene, y empecé a cerrarme, yo no quiero ver esto, porque están poniendo esto, ¿no? Como, claro, pero están ahí los abusos, los registros, los penes que vi sin mi consentimiento, las fotos que llegaron al celu, todo ese tipo de historias que tenemos muchas mujeres, y también algunos hombres, también hay que sanarlo. Y ahora puedo decir que veo este dibujo y digo, belleza, ¿no? Pero bueno, en todo caso, las mujeres, ¿qué tenemos que sanar con nuestras vulvas? Los hombres, que tienen que sanar con los penes, y mutuamente también de los genitales del sexo opuesto, ¿no? Hacer ese trabajo me parece sumamente relevante. Hay mucho más que decir, pero de a poco voy cerrando, y voy cerrando de esta manera. Algunas ideas de mimos fuera del espacio del autoerotismo y del sexo. Para conocer a tus genitales, te recomiendo que tengas prácticas que no están vinculados al erotismo, a tocarte, a tener un orgasmo, sino a disfrutarte y amarte y a conocerte. Entonces hay algunos mimos que yo llamo spa genital que puedes hacer. Claro, nos ponemos, no sé, mascarillas en las caras, en el pelo, nos cuidamos la barba, las uñas, los dientes, nos ponemos cremas en el cuerpo, hacemos un montón de cosas, y los genitales quizás, no sé, los rasuramos o no las rasuramos, y nos tocamos para excitarnos, ¿no? Pero ¿cómo puedo acercarme y honrar y amar a los genitales? Primero, volviendo al principio, espejo,
mirar, masajito, todo eso, importantísimo, conocer, sacar fotos, hacer arte, ¿no? Puedes sacarte fotos y hacer arte de eso, no sé, magia. Dos ideas de spa genital. Uno es hacer emplastes, así como, no sé, quizás te enseñó tu abuela cuando te quemaste o algo así, que te pones arcilla o barro, ahora les voy a hablar con qué puede ir a los genitales y qué no, y que se seca, ¿no? Y eso absorbe. Lo mismo puedes hacerlo con tus genitales, con arcilla blanca kaolín, es la única arcilla apta para los genitales, entonces en el caso de los labios, te colocas por dentro, por fuera de los labios, en la entrada de la vagina, sin introducir a la vagina, o sea, sí puedes abrir los labios, pero no vas a introducir, y todo el piso pélvico, y en el caso del hombre, en la cabeza del pene, en el glande, pero también puedes abrazar todo el falo y los testículos, mezclando esa arcilla con agüita, creando como un barro, haciendo el emplaste, te pones la bombacha, te pones el calzoncillo y al día siguiente duchita, y te sacas esa mascarilla íntima, y lo que va a hacer la arcilla es como absorber. Entonces es ideal, por ejemplo, después de tener sexo, porque vas a, como el látex del preservativo, ¿no? Sacarte eso de encima, o el pH ajeno al tuyo, si tuviste sexo con otra persona, ¿no? Entonces, sin preservativo, porque es tu pareja y tienen todos los controles hechos, etc. Entonces, claro, es un pH ajeno al tuyo que tocó tus genitales. No es algo feo, no es algo sucio, no es algo que está mal, pero ahí es como una manera de energéticamente y también equilibrar de vuelta el pH vaginal, es una muy buena alternativa. La vaporización vaginal o peneal también es una opción, así vuelvo a usar las imágenes de niñas y niños cuando estabas enfermo, Vic Vaporuk en una olla y una toalla, ¿no? Esto es una posibilidad también que lo hagas con yuyos, es importante que aprendas bien cuáles, yo solo estoy dando una introducción, te recomiendo que empieces con un yuyo muy suave, como la malva, la manzanilla, algo con flor, puede ser caléndula, y no hagas mezclas sin saber, o asesorate súper bien, y te pones una falda, también en caso del hombre lo mejor es ponerse una pollera amplia, y dejar que el vaporcito entre y vaporice los genitales. Escribirte una carta, sacarte fotos, hacer arte, pintar con tu sangre, todas son ideas de mimos y de contacto para con tus genitales fuera de lo explícito, fuera del sexo o de la masturbación o del más amor, para sacarle la palabra turbio y sumarle la palabra amor, del autoerotismo. Bueno, espero que te haya gustado esta charla, esta clase del día de hoy. Cierro con esta frase. Cambiemos la definición de sexo. ¿Desde cuándo se practica solo con otra persona y de genitales opuestos al tuyo? Mis manos pueden hacer el amor la una con la otra. El sexo ocurre siempre cuando dos partes se encuentran para darse placer. Entonces puede ser mi mano con otra mano, puede ser mi mano con los genitales, puede ser tu boca con la boca de la persona que te gusta. Ampliemos, ampliemos, ampliemos. Espero que les haya gustado, espero que tengan muchas ideas para tener una relación sana, hermosa, nueva, erótica, sexy, sensual, saludable, de mucho autoconocimiento y autoconocimiento con tus genitales. Quedo a disposición de tus preguntas, muchas ganas de saber qué te pareció, y nos vemos en los siguientes días en la Escuela de Placer.